Y vamos a compartir aquí. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre la construcción del marco teórico, ¿sí? Que es el texto que tiene que ancla este contenido en el programa, es el capítulo 5 de Sabino. Sin embargo, para el desarrollo del contenido, vamos a valernos de otras perspectivas también que nos permiten entender de un modo más fácil, pero también complejo a la vez. O sea, de un modo más transparente. Em, lo primero, o el primer aporte que vamos a tomar es el de Borsotti, el cual establece que la construcción del marco teórico, o llamarlo de esa determinada manera, presenta un tipo de problema. Si nosotros asumimos que debemos encastrar un fenómeno social, un fenómeno educativo, dentro de un marco, ¿no? Entonces ahí tendríamos algún problema. De hecho, si recuerdan toda la primera clase que tenía que ver con la construcción de una perspectiva epistemológica, donde inclusive llegamos a dudar absolutamente de todo, si venimos desde ese lugar, eh, es poco coherente y poco intelectualmente honesto ahora suponer que tenemos todas las definiciones respecto a un fenómeno de estudio, ¿sí? Entonces lo que propone Borsotti es, bueno, mira, mientras que entendamos que es solamente una referencia hablar de marco, está todo bien que sigamos utilizando el término de marco teórico, pero comprendamos que en realidad lo que vamos a hacer en ese espacio, ¿sí? Tiene que ver con una reflexión epistemológica. ¿Qué es esta reflexión epistemológica? La relación que se establece entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio, ¿sí? Y cómo ese sujeto, es decir, nosotros, proponemos conocer a ese fenómeno. Por lo tanto, en ese marco teórico, vamos a considerar los posibles abordajes que dentro de las ciencias sociales tenemos sobre ese fenómeno. Por ejemplo, si hablamos del fenómeno educativo, podemos reconocer que hay más de una mirada respecto a la función de la educación, a la relación entre la educación y el capital del trabajo, la relación que tiene la educación con el proceso de la liberación de las naciones, etcétera, etcétera. Cada una de estas es un posicionamiento, es una teoría, es un modo de definir y de comprender la funcionalidad, en este caso, de la educación. Por eso tenemos que considerar los múltiples abordajes, porque si trabajamos solamente con uno, ¿cómo damos cuenta de que conocemos todos y que nos quedamos con uno? Y que en realidad no estás teniendo una suerte de sesgo de confirmación, es decir, de solamente escribir aquello que vos querés escuchar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en el marco teórico es una exposición crítica. Y esto del conocimiento científico disponible. Y esto tal vez le suene al capítulo 1 de Borsotti, porque precisamente el marco teórico tiene la misma musicalidad que una monografía, es decir, la recopilación sistemática del conocimiento científico disponible que tenemos sobre un tema. Ahora, a medida que se da esta recopilación, comienza a darse un proceso de transformación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que el conocimiento nos permite ver, entre comillas, más realidad? Por ejemplo, aquellos que son guardavidas pueden ver y percibir un chupón en el mar, ¿sí? Aquel que no tiene ese conocimiento no puede percibir eso. Por lo tanto, el camino del conocimiento nos permite ir transformándonos y desde este nuevo ser hacernos nuevas preguntas, ir hacia otros abordajes teóricos. Por eso hablamos de una transformación recíproca entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, ¿sí? Conozco más, por lo tanto puedo interpretar mi objeto desde un nuevo lugar que me abre ventanas hacia nuevas teorías, eso me permite conocer más y se da esta reciprocidad. Algo importante que no dije es dónde se ubica el marco teórico. Bueno, el marco teórico
depende de si es una investigación cuantitativa o cualitativa, se le asignan diferentes funciones. Pero generalmente, y en las investigaciones de grado, inclusive en los protocolos que se presentan para, para hacer una maestría, el marco teórico se ubica después de los antecedentes y después de los objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente estamos atados a una linealidad temporal, entonces tenemos que leer en algún orden, pero no necesariamente porque nosotros vayamos a elaborar las cosas con esa linealidad. De hecho, yo si transformo mi objetivo y cambio el concepto, voy a tener que transformar el marco teórico. Porque en el marco teórico lo que debe estar son las definiciones que aparecen en mis objetivos. De hecho, Sautou, que es una metodóloga bastante importante, establece que el marco teórico es la guía de la investigación. ¿Sí? Sin duda es el apartado que te va a llevar más trabajo a hacer, el que vas a leer mucho más, y el que tenés que organizar esos saberes de una determinada manera. Fíjense que acá en esta placa aparece una definición un poco más compleja a la que decía Borsotti, pero si lo pensamos un poquito, dice prácticamente lo mismo que dice Borsotti respecto a una monografía, solamente que lo desagrega un poquito más. ¿Qué dice? Bueno, el marco teórico es un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción, es decir, teoría de diferentes niveles de complejidad, que orientan la forma de la cual se define nuestro objeto de estudio. Y además tiene subdimensiones e indicadores empíricos. ¿Qué significa esto de subdimensiones e indicadores empíricos? Significa que cuando damos una definición, a veces la definición de la teoría que estamos utilizando es compleja y presenta otras variables más pequeñas dentro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar sobre la enseñanza. ¿Sí? Entonces, yo digo que tomo una definición de algunos autores respecto a la enseñanza y establezco que la enseñanza está relacionada con la formación del docente, con la cultura institucional y también con las características de los estudiantes. ¿Okay? Y yo a esas tres variables las englobo en mi definición de enseñanza. Esas tres variables, que en algún punto podríamos hablar que tienen autonomía relativa una de la otra, en realidad componen las dimensiones de ese objeto de estudio mío. Y si hago doble clic adentro de esas dimensiones, ya voy a meterme en los indicadores empíricos. De los estudiantes, ¿qué me interesa ver? ¿Qué dato concreto yo puedo recolectar de los estudiantes que me aporten hacia ese concepto de enseñanza que yo estaba trabajando? ¿Me aporta saber si son de River o de Boca? No, no me aporta. Ahora, ¿me aporta saber, por ejemplo, cuántas horas de estudio le dedican a la semana? Y por ahí sí. ¿Me aporta saber si utilizan el material de forma digital o de forma analógica? Tal vez sí. Esos indicadores, ¿de dónde vienen? Vienen de la definición. Lo que tenemos que dar cuenta en esta lección de indicadores, que Sabino lo llama proceso de operacionalización de la variable, ya lo vamos a ver ahora en un cuadrito un poco más claro, es que tenemos que definir el qué voy a ir a ver. Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, profe, me interesa ir a ver la enseñanza de la ESI en las escuelas. Bien, perfecto. ¿Y qué considerás para ir a ver eso? Y bueno, voy a ir a ver si el profe sabe o no sobre ESI, voy a ver los materiales que utiliza, la planificación. Bien, ¿qué más? Cuando vayas a ver la clase, ¿qué vas a ver? No, bueno, profe, no sé, voy a ir a ver qué hace. No, bueno, hay que darle cierta precisión a eso. Y esta es la función de los indicadores. Es la dimensión empírica observable del objeto teórico. ¿Sí? Sautou propone una relación, que esto un poco
les adelanté recién, si bien nosotros hablamos de cierta linealidad, ¿no? Del problema, de los objetivos, el marco teórico y el abordaje metodológico, lo real es que cuando se produce un cambio en uno, se produce un cambio en otro. Si yo hago una definición mucho más operacionable, mucho más medible y cuantificable sobre el proceso de enseñanza, después podemos juzgar si estoy cometiendo miopía paradigmática o no, pero supongamos que decido eso, y bueno, me va a condicionar el abordaje metodológico, porque hay una relación entre problema, marco teórico, ergo teoría y abordaje metodológico. Y esta es la reflexión epistemológica que decíamos recién. La definición del objeto de estudio y cómo lo conozco. Es esto que está acá. Esa definición la damos en el marco teórico, la elección de esa variable la hacemos cuando establecemos los problemas y el objetivo, y el cómo vamos a conocer tiene que ver con este abordaje teórico. Por lo tanto, Sautou establece que la teoría básicamente es un conjunto de proposiciones organizadas, interconectadas, que las usamos para explicar los fenómenos. ¿Sí? Toda la teoría que construimos en ciencias sociales es un intento de explicación, no es una verdad absoluta. Podemos trabajar inclusive con la investigación más cuantitativa que siempre va a tener un margen de error. Nos permite establecer algunas predicciones, algunas sí, con cierto margen de error, algunas cosas las podemos llegar a ver de, con más posibilidad de que suceda un fenómeno, ¿no? Ejemplo, si estudio los hábitos de actividad física en Rosario, en Córdoba, en Tucumán y en Cava, que son los grandes centros urbanos, bueno, posiblemente si voy a Santa Fe, a la capital, y posiblemente lo que suceda en Santa Fe va a ser más o menos lo mismo a lo que viene sucediendo en esos espacios. Si voy a Posadas, tal vez suceda lo mismo. Pero lo que hacemos siempre con la teoría es una explicación, es ensayar una explicación con evidencia, y cuando hacemos investigación buscamos evidencia, a ver si esa teoría que estamos utilizando se ajusta, si no se ajusta, y qué es lo que sucede, o si estamos en condiciones de construir una nueva teoría. Sautou establece que en el marco teórico se dan diferentes cuestiones. Esto nosotros no lo vamos a utilizar. La primera parte que tiene que ver con los paradigmas. Pero está bueno que lo sepan. ¿Viene el mate? ¿Te vas, primo? Sí. Bueno, cuídate, pa. Esperen un segundo. Em, em, Les decía, en la primera parte del marco teórico para Sautou habría que establecer las ideas sobre el conocimiento, la realidad, qué es la realidad, una posición bastante filosófica. A no ser que hagas una tesis doctoral, no es necesario partir desde ahí. ¿Ok? Sí partimos desde la teoría general, que es básicamente cuáles son las concepciones y explicaciones que entendemos de cómo funciona la sociedad. Y por último, las teorías sustantivas, que serían las teorías que remiten específicamente nuestro objeto de estudio. Si nosotros hablamos sobre la educación física, y bueno, ahí tenemos diferentes teorías. Tenemos teorías que hablan de educación corporal, tenemos teorías que dicen que la educación física es una asignatura escolar. En fin, hay distintas miradas en disputa, porque lo que intentan ser son explicaciones. ¿Ok? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Estamos ok? Sí, perfecto. Bien. Recuerden que esto es un video de apoyo, digamos, a la lectura que ustedes tienen que hacer del texto, pero me parece que está bueno que tengamos esta posibilidad. Y acá tenemos este cuadro, ¿sí? Em,
que no aparece en el texto de Sabino, pero explica el proceso de operacionalización que Sabino cuenta en el capítulo 5. ¿Ok? Básicamente está organizado desde lo más complejo hasta los indicadores empíricos, lo que Saussure llama regularidades empíricas o los conceptos observables. Entonces, el marco teórico en algún punto daría esta discusión de cuáles son los supuestos paradigmáticos, es decir, qué es la realidad, cómo se conoce la realidad. Después las teorías generales, que es cómo funciona el mundo. Las teorías sustantivas, en este caso sería sobre educación y educación física. Y, por último, las regularidades empíricas y los conceptos observables. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Déjeme un segundito para poder pensar. Ok. Supongamos que yo tomo y asumo en mi marco teórico un supuesto paradigmático dialéctico marxista, el cual establece que los objetos, que la materialidad condiciona la conciencia y que los objetos están, el valor y el significado de los objetos, eso está dado en función de cómo los objetos se relacionaron con los hombres a lo largo de la historia, con los hombres y las mujeres, ¿no? Con los sujetos. Por lo tanto, para entender la funcionalidad de un determinado fenómeno, tengo que indagar en su historia y cómo fue esa relación del hombre y las mujeres con el objeto de forma dialéctica en el tiempo, para poder entender cuál es su función hoy. Estoy simplificando mucho, cometiendo inclusive algunos errores en esta aplicación, pero me parece que puede llegar a servir. ¿Qué teoría general entonces aplica a esto? Bueno, la teoría general tiene que ir en línea con este supuesto paradigmático. Entonces yo podría decir que el funcionamiento de la sociedad está basado por la lucha de clases, que la lucha de clases es el motor de la historia, que las sociedades se dividen en distintas clases sociales con intereses antagónicos, que hay unos quienes son los que producen la riqueza y hay otros que se apropian de esa riqueza. Estoy hablando de unas nociones de la teoría general marxista. Perfecto, y las teorías sustantivas, y bueno, sí, ahí empezó a hablar de la educación, y en este caso de la educación física. ¿Sí? ¿Conocen algún autor, por ejemplo, marxista, que hable sobre educación física? Estoy seguro que leyeron uno en teorías. Walter Brach. ¿Le suena? Bueno, viene de esta línea. Entonces, acá son todas articulaciones teóricas que nosotros hacemos. Yo podría pararme en una línea, en una perspectiva postmarxista, estructuralista y reproductivista y decir que la educación tiene la funcionalidad de reproducir las desigualdades que el propio sistema capitalista impone para nunca poner en jaque la contradicción misma del sistema. Y que por lo tanto la educación física, al ser una asignatura escolar, lo que termina haciendo es adoctrinar cuerpos para que este proceso sea mucho más dócil y no lleguemos nunca a ese estadio de contradicción para que llegue la revolución del proletariado. Estoy simplemente inventando algunas cosas, ¿sí? Pues simplemente para conversar. Ok, esa es una mirada. Dentro de una perspectiva marxista, o más que marxista, materialista, Freire, por ejemplo, construye una teoría sustantiva. Dice, yo comparto el análisis marxista respecto a la educación, pero me reniego a pensar que es todo lo que nos queda por hacer. Por lo tanto, propone una educación para la liberación, porque precisamente su diagnóstico es el mismo que dan las teorías marxistas, ¿no? Que la educación lo que hace es reproducir las desigualdades. Por lo tanto, él propone una educación para la liberación, la educación del oprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, una educación física que sea funcional a un proceso de liberación, te interpela desde otro lugar. Me imagino en actividades corporales más de corte de desconstrucción, más de poner en jaque las estrategias de armado de los equipos, de distribución de los materiales,
etcétera, etcétera, etcétera. Esas discusiones las damos en el marco teórico. Ustedes no van a citar a Marx o me van a decir si tiene una perspectiva de Santo Tomás. No, no me interesa. A los efectos de un trabajo de grado, no se va tan atrás. Pero, por ejemplo, si citas alguna perspectiva, no sé, sobre educación física y la citas a Ángela, esto simplemente lo digo porque tengo confianza con ella, digamos, no estoy diciendo que Ángela sea marxista, pero para entender el funcionamiento de la educación física en la actualidad, lo que hace es ir a ver cómo se creó y cuál fue la historia de la educación física. Entonces, si queremos entender por qué hoy es lo que es, miremos su historia. Y esto es materialismo. Sin decir ella, yo me estoy parando una perspectiva materialista histórica, al contarnos cuál es su mirada sobre el objeto de estudio, me permite ver qué está allá atrás. ¿Se entiende? Y no me tengo que quedar en estas discusiones. Estas discusiones son el paraguas que me permite ver, por ejemplo, qué voy a considerar cuando vaya a observar este fenómeno que me interesa. Sobre el deporte, por ejemplo, tenemos distintas perspectivas, distintas teorías sustantivas. Tenemos algunas, como la de Bourdieu, Passerón, Stablet, que me imagino que la habrán leído en teorías, donde establecen todas estas cosas sobre la tesis del deporte, cómo reproducen los lugares de género, cómo la burguesía ha utilizado el deporte simplemente para aumentar la productividad, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos algunas otras perspectivas que dice que en realidad el deporte es un derecho humano, que es capital cultural, que el Estado lo tiene que democratizar, que todos y todas tienen que tener la posibilidad de desarrollar el deporte que quieren. Entonces, estas dos teorías están en conflicto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si vas a trabajar en alguna investigación sobre deporte, tenés que hacer algunas definiciones. Tenés que darte estas discusiones. ¿Y dónde lo vas a dar? En el marco teórico. Inclusive la discusión más intelectualmente honesta tal vez es no saber finalmente qué posición vas a tomar, pero sí leer los autores y decir, bueno, sobre este fenómeno hay este abanico de perspectivas posibles. Entonces, en realidad no sé si el deporte es reproductor o si el deporte es el vehículo para la igualdad y la liberación de las clases. Vamos a ver qué es lo que le pasa a la gente. Entonces me interesa saber sus experiencias, me interesa ver la cantidad de veces que participa, cuánto tiempo hace que participa, si en ese espacio es un espacio dado por el Estado o es un espacio privado, o si es autogestionado, quién financia esos materiales, cómo se sostiene, qué vínculo construye, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy hablando acá tiene que ver con los conceptos observables, regularidades empíricas. Por lo tanto, el marco teórico finaliza con la definición de tus indicadores. Ok, ¿cómo vienen hasta acá? Bien. ¿Queda un poco más claro? No sé si llegaron a leer el texto, ¿no? Ok. A ver si acá tenemos la clase. ¿Dónde está? Profe, acá Sí, está hablando de lo de texto de Sabino, ¿no? sí, Va explicando lo que dice Marco Teórico. bien. Primero voy a dejar de compartir y voy a frenar la grabación. Profe, una consulta. Sí. Con lo que habla del